Adelante. Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a este hermosísimo tiempo de Biblia. Estamos totalmente convencidos. Aquí el equipo, les digo de corazón, hemos orado para que el Señor obre este día en esta sesión, para que tu corazón sea guiado por Dios. Este es un tiempo de Biblia muy especial. No es una clase, no es un taller donde vas a aprender cosas misteriosas, sino, sabes, es un momento muy importante donde queremos que tú aprendas a amar y aprendas la palabra, dicho sea de paso, pero sobre todo la apliques a tu vida. Uno de los tal vez terrores, temores, errores, ponle el nombre que te parezca, es que no sabemos aplicar la palabra de Dios. Muchas veces uno dice, sí, yo amo la palabra y la aprendo, la memorizo, pero muy pocas veces nos animamos a aplicar esa palabra o somos muy pocas veces inclinados a aplicarla. Nos parece que, el día que yo sea perfecta, el día que yo sea perfecto, y te cuento algo, ese día jamás llega mientras no lo apliques, porque uno va practicando, va aplicando en el camino, ¿ok? Y por esa razón creemos que es la palabra la que hace la obra. ¿Qué me toca? ¿Qué te toca? ¿Qué nos toca a todos en general? Permanecer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es la palabra la que hace la obra. Nuestro trabajo, si le podemos llamar así, es permanecer en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es la palabra la que hace la obra. Y cada sesión de tiempo de Biblia te recuerda eso. Hoy día vamos a seguir con Segunda de Reyes. Segunda de Reyes recuerda todo este libro de Segunda de Reyes, nos recuerda algo triste, pero muy necesario. La caída de dos reinos, el del norte y del sur, el cautiverio de dos reinos, uno se va a Siria cautivo y otro a Babilonia, y la posterior disciplina de Dios. Recuerda, como dicen Hebreos, Dios nos ama y por eso nos disciplina. Pero este pueblo era rebelde, o sea, yo sé que tú no lo eres, yo no lo soy, felizmente, espero, pero el pueblo era rebelde y hacía lo que quería, lo que le parecía cuando quería. Y de pronto Dios se dio cuenta que jamás iban a llegar a ver la promesa que él había establecido y por lo tanto recurrió a este proceso doloroso, caída, cautiverio y posterior disciplina que ayudó a este pueblo a recuperar el camino del cual se habían extraviado. Muy bien, entonces hoy día vamos a repasar juntos el enfoque del libro en general. Recuerda, cautivos para bien. O sea, muchas veces, ¿te acuerdas que te he repetido y te voy a repetir esto? Dios te lleva cautivo, cautiva, pero no creas que te aprisiona en un lugar. No, no, no. A veces te aleja de una persona, a veces te evita una situación, a veces hace que de pronto un trabajo, una oportunidad se pierda y tú dices, pero ¿por qué? Y te lleva cautivo, te lleva a otro lugar por tu propio bien porque a veces no te das cuenta. Entonces, y a veces dándote cuenta, persistes en algo que te puede hacer daño. Y Dios es bueno. En este caso, para su pueblo, él vio que les iba a ir muy mal, entonces los llevó cautivos para su propio bien. ¿Qué veremos hoy? Hoy exactamente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Básicamente en Segunda de Reyes, hoy día sábado 9 de marzo de este 2024, que ya está corriendo rápidamente, vamos a ver una sesión muy buena. Te cuento, son dos capítulos, el 13 y el 14, y habla de cómo se puede vivir sin dirección de Dios. Así como lo oyes, vivir sin dirección de Dios. O sea, uno dice, no, no, yo no creo. Antes que empieces a imaginar cosas, quiero que veas con cuidado estos dos capítulos, ¿ok? Toda la sesión de hoy habla de vivir sin dirección de Dios, sin dirección de Dios. ¿Se puede vivir sin dirección de Dios? Vamos a ver juntos, ¿ok? Muy bien, entonces, en resumen, los capítulos 13 y 14 hablan de visión y fidelidad van juntas. Visión y fidelidad van juntas. O sea, a veces hay personas que quiero visión de lo alto, quiero que el Señor me muestre, que me dé revelación, pero se olvidan de un concepto que en este episodio juntos vamos a ver algo fundamental.
La fidelidad es el ingrediente secreto para tener visión de lo alto, para tener visión de Dios, para tener esa revelación que tú y yo necesitamos. Ahora, recuerda que fidelidad es permanecer, permanecer. Y tú me dirás, ay, pero para mí es difícil. No, lo difícil es permanecer casi perfecto, ¿ok? Pero la idea es permanecer. A veces tropezarás, a veces caerás, pero levántate y mantente fiel a Dios aunque hayas tropezado. Recuerda el episodio que hemos hablado sobre David, sobre Salomón, sobre Abraham, sobre Josué. O sea, todos permanecieron fieles, pero se equivocaron algunas veces. Algunos de una manera increíble, una manera desastrosa, pero todos permanecieron en Dios, porque es Dios quien hace la obra en ti y en mí, ¿ok? Entonces, visión y fidelidad van juntas. Habla el resumen de capítulo 13 y 14. Y vamos a ver por contraste cómo no funciona esto. Porque recuerda que acá hay un punto interesante, ¿no? O sea, oye, ¿por qué este pueblo recurrentemente cometía estos errores tan horribles? Recuerda lo que hemos hablado, o sea, recuerda que hace un momento dijimos, se puede vivir sin dirección, dijimos, se puede vivir sin dirección de Dios. Bueno, vamos a comprobar que se puede vivir sin dirección de Dios porque de repente no eres fiel a Dios. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, recuerda, visión y fidelidad van juntas porque se puede andar por allí y sin darnos cuenta, no tener dirección de Dios. Vamos. Entonces, capítulo 13. Y yo voy a leer solamente la entrada de este capítulo 13 porque me interesa mucho que tú te enfoques en algo. En el capítulo 13, tú vas a ver una situación bastante singular. Vamos, capítulo 13 de Segunda de Reyes. Dice la palabra del Señor. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel cuando Joás, hijo de Ocosías, ya tenía 23 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 17 años. Joacás desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que Jeroboam, quien hizo que los israelitas pecaran y nunca se arrepintió de hacerlo. Por eso Dios se enojó y permitió que Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad vencieran a Israel en varias oportunidades. Hazael destruyó el ejército de Joacás y solo le dejó 50 jinetes, 10 carros de combate y 10.000 soldados de infantería. Escucha esta parte. Preocupado por esto, Joacás oró a Dios, pues Hazael estaba haciendo sufrir mucho a los israelitas. Escucha con cuidado, por favor. En respuesta a su oración, en respuesta a su oración, subráyalo, pon nota. Ponle resaltador en tu palabra, en la Biblia, si la tienes como yo, en forma, digamos, de libro, ¿ok? Dice, y quiero que captes esta parte porque a todos se nos pasa rápidamente. Preocupado por esto, Joacás ora a Dios, pues Hazael estaba haciendo sufrir mucho a los israelitas. En respuesta a su oración, Dios envió un hombre que los libró del poder de los sirios y así volvió a reinar la paz en los hogares israelitas. Qué bonito episodio. Uno dice, wow, qué bueno. Pero no, no, no. Voy a seguir leyendo porque necesito que prestes atención a esto. Dice, y así volvió a reinar la paz en los hogares israelitas. Escucha, a pesar de esto, los israelitas no dejaron de cometer los mismos pecados que habían cometido los descendientes de Jeroboam, que había hecho pecar a Israel. Al contrario, continuaron pecando y no quitaron de Samaria la imagen de la diosa Astarte. Oh, no, tú dices, oye, pero si estaban mal y Dios los libró, oraron, Dios contestó, pero sin embargo siguieron cometiendo el mismo error. Y quiero que entiendas esto, la rebeldía humana nunca detiene la misericordia de Dios. Repito,
La rebeldía humana nunca detiene la misericordia de Dios. Es todo lo contrario. La misericordia de Dios no depende de mí ni de ti. Yo quisiera ser muy directo contigo esta mañana, ¿ok? Dices, bueno, como me estoy portando bien, como ya no hablo malas palabras, como ya no peco, como ya no bailo, como ya no hago cosas malas, entonces su misericordia me va a envolver. No, te doy una buena noticia que no debes olvidar jamás. La misericordia de Dios jamás está asociada a tu rebeldía o a tu obediencia. Entonces tú me dices, hey, un ratito, entonces, no, es que Dios es misericordioso porque esa es su naturaleza. O sea, Dios no es misericordioso dependiendo de tu comportamiento o mi comportamiento. Dios es misericordioso porque es misericordioso. Y por eso que la palabra enseña que Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia. A veces Dios tiene misericordia de gente pagana, lo vamos a ver y lo hemos visto en diferentes episodios. Y uno se queda pensando y dice, pero Señor, ¿por qué? Recuerda, le dijiste, Señor, Él es el Rey, Él es el Señor, Él tendrá misericordia de quien quiera. Pero entonces tú dices, hey, pero entonces es que cuando tú eres rebelde, cuando yo soy rebelde, algo pasa. Pero Dios no se detiene. Dios sigue obrando. Recuerda, aunque tú no veas nada, Dios está obrando en este mismo momento. Dios está obrando cuando tuviste una crisis. Dios obrará cuando estás pasando por el valle oscuro, por el valle de sombra de muerte. Dios está obrando. A veces nuestra visión limitada nos hace creer, ah, no, Dios ya me abandonó. Dios ya no está conmigo. No, si tú eres una hija, un hijo de Dios, nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero, la rebeldía en que puedes estar viviendo o que puedo estar viviendo limita mi visión respecto a lo que Dios está haciendo, respecto a lo que Dios está obrando. Entonces, recuerda, la rebeldía tuya o mía jamás limita la misericordia de Dios. Sí limita mi visión, tu visión, la rebeldía. Entonces, vamos entendiendo varias cosas. Primero, Dios jamás deja de ser misericordioso. Dios jamás deja de obrar en tu favor, aunque andes medio chueco, media chueca. Y tú me dices, hey, pero entonces así la gente va a pecar. Mira, te digo de verdad algo que es fundamental. Tú y yo no estamos, recuerda esto, no estamos fuera de este cuerpo. Este cuerpo necesita obediencia constante, sumisión constante, la carne. Y yo tengo que elevar mi nivel de conciencia para no ser rebelde, pero la mayoría de las veces me olvido. ¿Cuándo me doy cuenta que me he olvidado? Cuando sale mi carne, ¿no? ¿No has visto tú cuando te sale tu lomo fino de adentro porque te enojas, porque un chisme sabroso, ay, no aguanto y quiero compartir con alguien esto que me acabo de enterar solamente para orar, hermana, hermano, te comparto este chisme, digo, esta información para que ores. Y le cuentas en pelos y señales, con uña y todo, lo que te has enterado de alguien que felizmente no eres tú ni nadie de tu familia, pero qué mal que tal cosa, qué mal que, ¿no? Ese es pecado, esa es rebeldía. Claro, tú me dirás, ay, pero no, pero eso es un comentario, pastor, es un comentario para edificar, para que no se equivoquen. Mira, el mejor comentario que tú puedes dar para que no se equivoquen y edifique a la gente es el comentario que le das a tu Padre Celestial cuando estás en oración y le cuentas todos los chismes sabrosos de la vida que tengas y que quieras compartir con alguien. Y el más sabio es Dios que va a recibir tu chisme y te va a bendecir. Ahora, vamos a entender esto con mucha precisión hacia adelante porque quiero que aprendan algo para la vida diaria. Entonces, uno dice, ah, caray, sí pues, pero recuerda esto, y a mí me encanta, a veces no nos damos cuenta que en la palabra de Dios mucho llega a las personas que no conocen a Dios como llamada, entre comillas, sabiduría popular y lo convierten en refranes. ¿Se acuerdan la regla de oro? Lo convierte como un refrán popular. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Se acuerdan? Es un refrán popular, pero en realidad sale de la palabra de Dios. ¿Ok?
Lo que quieras que hagan contigo, tú también haz. Es lo que enseña la palabra. Pero dice, no hagas a otros lo que no quieres que hagan a ti, dice el refrán popular. Sale de la palabra de Dios. Pero, ¿dónde voy con este tema? Que así como la rebeldía que tú y yo llevamos cuando queremos salir de la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que nos parece, cuando hacemos nuestra voluntad, aun cuando tiene una intención noble, detrás está la carne operando. Entonces uno dice, Señor, ¿cómo hago? Y aquí viene el error, porque muchas veces olvidamos algo fundamental. Tú y yo somos el modelo de alguien que nos está mirando. Un hijo, un hermano, una hermana, un sobrino, un voluntario, una amiga, un amigo. Nos están viendo. Y ellos, como hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, van a imitar lo que hacemos, no lo que le decimos. Y si tú y yo chismeamos, si tú y yo mentimos de alguna manera, si tú y yo, entonces la rebeldía la estamos trasladando hacia otra generación. Porque de repente te ven y dice, ay, pero la hermana que es voluntaria en la iglesia, la hermana, el hermano que es líder, que es lideresa en la iglesia, mira cómo chismea y no le pasa nada, no cae ningún rayo, entonces yo también lo puedo hacer. Y yo voy a chismear de los hermanos, de los líderes, de los pastores, voy a chismear de la iglesia. No le pasa nada al hermano, no le pasa nada a la hermana. Entonces viene una rebeldía generacional. Ahora, ¿por qué te cuento? Cuando tú lees este episodio del capítulo 13, del versículo 10 al 13, ocurre algo curioso. Vamos a leerlo un rato juntos. Dice, versículo 10, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel. Cuando el rey de Judá, que también se llamaba Joás, tenía ya 37 años de gobernar. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 16 años. Escucha esto. Jehoás desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas. O sea, lo mismo por generaciones se estaba repitiendo. La rebeldía era generacional. Ahora, quiero que entiendas esto. Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué razón? Cuando la rebeldía entra en mi corazón, en tu corazón, tenemos una visión limitada. Visión limitada. Entonces, tú dices, ¿esto limita a Dios? No, jamás. Dios sigue obrando. Dios sigue derramando su gracia, su bondad, su misericordia. Dios sigue avanzando. Él no se detiene. Mira, nada detiene a la obra de Dios. Lo que a veces tú y yo tenemos por tardanza, en realidad Dios está preparando, está obrando, está preparando el escenario, está poniendo las personas, los momentos en el sitio correcto para que se cumpla su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros siempre andamos en prisa, nosotros siempre creemos que todo tiene que ser para ayer, para hoy. Ay, Señor, dame paciencia, pero de inmediato. Dame paciencia, pero ahora mismo, Señor, no soporto esto. Y nos olvidamos que Dios es un Dios cuya visión nada lo limita y su propósito se va a cumplir. Mira, es un tema recurrente que lo vamos a ver y te cuento algo curioso porque tenemos una visión muy limitada. En el desayuno de hoy estaba hablando con mi esposa y le decía, ¿cómo es posible que una y otra vez repetimos lo mismo? Desde la época esta de Segunda Reyes, vamos a seguir viendo diferentes historias y generación tras generación, tras generación, tras generación. Hoy mismo uno ve la visión limitada de los seres humanos con Dios y sin Dios, con una rebeldía que se sigue acumulando. Gente que mata gente, destrucción, guerras, por esa visión limitada. Entonces, cuando tú agarres esta palabra, recuerda, no lo veas como un libro histórico de ayer, míralo como, hey, ¿qué hay aquí para mí, para este día? Y lo que te hace recordar, cuando tú revisas este capítulo 13, tú dices, oh, wow, qué duro es esto. La gente tenía una gran rebeldía, pero Dios mantenía firme su misericordia. La gente tenía rebeldía generacional y por generaciones Dios era y es y seguirá siendo misericordioso y fiel. Fíjate, qué interesante. Nuestra rebeldía, nuestro egoísmo,
no limita la misericordia ni la gracia de Dios. Ni siquiera el pecado más grande de David o de Salomón o de Abraham, o tu pecado, mi pecado, jamás limita la misericordia, la gracia, el amor infinito de un Dios ilimitado. Ok, entonces, cuando tú revises estos episodios, a mí me llama curiosidad algo. Cuando Eliseo, estoy parafraseando del 14 al 21, no lo voy a leer, Eliseo de pronto ya está enfermo, a punto de morir, como dice esta porción de las Escrituras. Eliseo es auxiliado por el rey, y el rey le dice, hey, Eliseo, eh, tú eres el profeta, de una manera poética lo dice, ¿no? Carros de Israel y sus hombres de a caballo, pero en realidad le está diciendo, tú eres un profeta de Dios, ¿no? En término poético, y le está reconociendo esa autoridad. Y le dice, oye, escucha esta parte, me interesa leértelo, escucha esta parte. Y le dice, estoy por si acaso en el capítulo 13 y voy a leer el versículo 14. Listo. Dice, Eliseo se puso tan enfermo que está a punto de morir. Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró por él, diciendo, mi señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Eliseo le dijo, toma un arco y algunas flechas. El rey así lo hizo. Eliseo le dijo, prepara el arco para disparar. Él lo preparó. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las de Joás y le ordenó, abre la ventana que da al este. El rey la abrió y Eliseo le dijo, dispara. El rey disparó la flecha y Eliseo exclamó, esa flecha es una señal de Dios. Escucha esta parte, ¿ah? Tómalo para ti, anótalo para ti. Él te dará la victoria sobre Siria. Él te va a dar victoria sobre cualquier enemigo, por más poderoso y formidable que sea. Dios te lo está prometiendo también para ti y para mí. Pero escucha esta parte. Contra los sirios en Afer y los vencerás por completo. Tú puedes vencer por completo una adicción, tú puedes vencer por completo algo que te hizo daño y que todavía está en tu mente y en tu corazón. Tú puedes vencer por completo, pero, viene acá una gran observación. Versículo 18. Después Eliseo le dijo al rey, toma las flechas. El rey las tomó y Eliseo le dijo, golpea el piso con las flechas. Escucha, le dice, golpea. Golpea el piso con las flechas. El rey golpeó el piso 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Si lo hubieras hecho así, habrías podido vencer a Siria de una vez por todas. Pero ahora solo vas a derrotarla 3 veces. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y quiero que entiendas esta parte. Dice, después de esto, versículo 20, Eliseo murió y lo enterraron. Tiempo después, en cierta ocasión, unos israelitas estaban enterrando a un hombre y de repente fueron atacados por un grupo de bandidos moabitas que todas las primaveras atacaban el país de Israel. Así que, para huir rápidamente, los israelitas arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo. En cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto volvió a vivir y se puso de pie. Ahí termina esta porción. Mira, quiero que entiendas algo. Cuando tú y yo tenemos una visión limitada, creemos que Dios siempre nos va a dar algo limitado. O sea, la gente piensa que Dios es como uno, que Dios está mirando y dice, no, no le voy a dar tanto, no. Y uno dice, Señor, que se haga tu voluntad. Hay una porción de la palabra que dice, Señor, dame del pan necesario, ¿sí? No sea que si me das mucho me olvide de ti, si me das poco te aborrezca. No, es una oración pésima. Señor, dame todo lo que tú tienes para mí y dame sabiduría para administrarlo para que sea de bendición para muchos más. Esa es mi oración siempre. Esa es mi oración siempre. Señor, gracias por todo lo que tú me das. Gracias por todo lo que me darás. Y Señor, dame sabiduría para administrarlo de tal manera que sea de bendición para muchos más. Y sigue abundando en mi vida.
porque quiero bendecir a muchos más. ¿Te das cuenta? No es acuérdate de esto, no es el monto, sino el propósito. El propósito. Pero a veces uno dice, Señor, ¿sabes qué? Dame lo necesario nomás, porque estoy pensando en mí. No estoy pensando en ser de bendición. Recuerda, somos bendecidos por Dios para bendecir a muchas personas. Entonces, date cuenta de esto. Cuando hay visión limitada, solamente te enfocas en tu propia persona. Ay, pastorcito, no sabe cuánto estoy sufriendo. No sabe, pastor, ore por mí porque necesito tal cosa. Ore por mí porque tengo que salir de esto. Ore por mí, ¿no? Y entonces se repite lo que muchas veces enseñamos de diferente manera. Solamente saben tocar una canción en una sola nota. Mi, 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 mi. Entonces, no van a ver nada. ¿Por qué? Tienen la visión limitada. Porque recuerda, la misericordia, escucha con cuidado, la misericordia te abre la visión, la rebeldía te la cierra. Ahora tú me dices, ¿y qué? ¿Significa que no hay bondad en la tierra? Sí la hay, pero tú no la ves. Sí la hay, Dios está obrando, pero tú pierdes la bendición de ver cómo tu Padre se mueve de una manera poderosa, porque a veces te vuelves antropocéntrico, piensas en ti primero, en ti después y al final en ti. Y si algo sobra por allí, también en mí. ¿Me entiendes? Entonces, la visión limitada es creer que Dios es tan limitadito que este Joás dijo, voy a 3 veces nomás, no voy a pedir mucho a Dios, solamente para mí. Y le dijo el profeta, guiado por Dios, dices, tú intentaste limitar a Dios y nadie puede limitar a Dios, más bien tú vas a perder la gran oportunidad de ver a tu Dios vencer en definitiva lo que te está agobiando. Ahora, para nosotros, para ti, para mí, no limites tu visión personal de lo que Dios está haciendo. Créele a Dios con todo. Y tú me dirás, pastor, pero no veo, ya estoy pidiendo hace meses. Recuerda que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios lo hará en un día, espéralo. Y suena medio gracioso, suena medio así, medio paradójico, burlón, ¿no? Parece hasta como que te estoy tomando el pelo, pero no estoy usando el sarcasmo. Lo que te estoy diciendo, aprende a esperar la voluntad de Dios, derramando misericordia mientras esperas, derramando generosidad mientras aguardas, derramando la gracia de Dios mientras va llegando su voluntad a tu vida. Ese es tener visión de Dios, no una visión limitada a tu humanidad, a mi humanidad. Dicho sea de paso, recuerda, no obstante ello, vas a ver del versículo 22 hacia adelante, te lo leo rápidamente, dice la palabra del Señor. Hazael, rey de Siria, había hecho sufrir a Israel durante todo el reinado de Joacás, pero Dios demostró su amor por los israelitas y los ayudó, pues había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, por eso no destruyó Israel por completo. Y hasta el momento en que esto se escribió, Dios siguió protegiendo a los israelitas. Dios muestra su fidelidad. Aún después que se escribió estos pasajes, Dios demuestra, después vas a ver en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, lo vas a seguir viendo a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios mantuvo, mantiene y mantendrá su fidelidad. Cuando tú aprendes eso, tu visión se expande, tu visión crece y tu fe se afirma. Y te conviertes en un motivo de esperanza para otras personas que no tienen esperanza. Entonces, yo te invito a que tengas en cuenta algo que este versículo te va a recordar. El versículo que hoy destacamos, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 18, a la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Recuerda, no limites a Dios, créele a tu Dios. Porque en realidad no estás limitando a tu Dios, estás limitando tu propia visión, estás limitando lo que Dios está haciendo. ¿Cuándo? Cuando crees que Dios es como tú y como yo, limitado.
Ok, muy bien, capítulo 14. Vamos a este capítulo para ir cerrando esta sesión y quiero que entiendas algo interesante. Cuando no hay visión. Cuando no hay visión. Lo que vamos a ver a continuación y va a ser muy, muy rápido, va a ser así una volada, como se suele decir, abuelo de pájaro, porque recuerda que si deseas y tienes que hacerlo, es mi invitación, lee cada episodio antes, o sea, cada capítulo. En la próxima semana veremos capítulos 15 y 16. Mi recomendación, 20 con esos capítulos revisados, leídos, reflexionados, para que llegues acá directo a esperar lo que el Espíritu Santo tiene para ti, ¿ok? Entonces, vamos a este punto. ¿Por qué dice antes visión limitada y ahora en este capítulo 14 no hay visión, definitivamente? Y vas a descubrir algo. Cuando no hay visión, la obediencia siempre es parcial. Cuando no hay visión, la obediencia siempre es parcial. Y cuando tú leas este pasaje, te vas a dar cuenta de un detalle. Te lo leo, versículo 1, capítulo 14 de Segunda de Reyes. Dice, Amasías comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Joás tenía ya 2 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Escucha, su madre, que era de esa ciudad, se llamaba Joadán. Amasías obedeció a Dios en todo, aunque no fue tan bueno como su antepasado David. Amasías, al igual que su padre Joab, no quitó los pequeños templos donde el pueblo seguía quemando incienso y ofreciendo sacrificios a los dioses. Cuando Amasías creyó que tenía el control del país, mató a todos los oficiales. ¿Sabes qué? Cuando hay obediencia parcial, crees que tú eres el que decide todas las cosas. Te olvidas que hay un Dios que está obrando por encima de las circunstancias. El mismo Dios que puso este rey es el Dios que te puso en esta vida. El mismo Dios que pone y quita reyes, que da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, es el mismo Dios que te está dando vida, que te está dando inteligencia, que te está dando capacidad, que te está dando todos esos dones y talentos que tú crees que te pertenecen, en realidad son prestaditos nomás. ¿Para qué? Para que cumplas el propósito para el cual Dios te trajo a esta tierra. Pero cuando no entiendes eso y pierdes y no tienes visión, no solamente hay la obediencia parcial, crees que tú puedes hacer lo que te da la gana y te olvidas de Dios. Es como que Dios estuviese ausente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay visión, no solamente hay obediencia parcial, sino una justicia limitada. ¿Por qué? Porque lo limitas a tu capacidad de saber perdonar, a tu capacidad de saber todas las cosas. Y la verdad que no sabemos todo, no entendemos todo, no comprendemos todo, pero con esa limitada capacidad y no tener visión, damos justicia limitada. Cuando leas este episodio del capítulo 14, del versículo 8 al 22, donde tú vas a comprobar cómo un rey se equivoca, cómo un rey toma decisiones totalmente erradas, tú empiezas a darte cuenta, oye, la justicia del hombre siempre va a ser totalmente limitada, ¿no? Sí, porque no tiene visión. Y ya perdió la visión porque no hay fidelidad, está en rebeldía. Vive en desobediencia, vive en rebeldía. La obediencia parcial es desobediencia total. Entonces tú dices, y cuando hay desobediencia y no hay visión, no hay justicia. Estamos. Porque la justicia humana jamás mueve la justicia de Dios. Toma nota. La justicia humana jamás mueve la justicia de Dios. Mientras al revés, sí. La justicia divina hace que la justicia humana sea perfecta. Cuando yo obedezco a Dios en su justo juicio, Dios hace que crean que yo soy sabio y que tomo decisiones justas, como le pasó a Salomón. No era Salomón, era la bendición que Dios había puesto, Dios acompañando a Salomón. Cuando después se vuelve un anciano, se vuelve un torpe como tú y como yo, tomando decisiones de las peores. Y tú dices, hey, ¿qué pasó con el sabio? Bueno, ya no tenía visión, ya había decidido desobedecer, ya había decidido no tener misericordia. Recuerda,
La rebeldía es la ausencia de misericordia. Bueno, vamos avanzando, como te dije, vamos a pasar, abuelo de pájaro, este capítulo 14, léelo en profundidad para que entiendas el contexto, pero yo voy al punto central. Cuando la fidelidad es parcial, escúchame esto, la visión es nula. Cuando la fidelidad es parcial, la visión es nula. No hay visión de lo que Dios quiere para tu vida, de lo que Dios quiere para los tuyos, de lo que Dios quiere para la iglesia, para lo que fuere. ¿Ok? Entonces, aquí viene un punto interesante que me interesa que tú lo comprendas. Venía Jeroboam, dice, Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar en Israel cuando Amasías tenía ya 15 años de gobernar Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 41 años. 41 años. Escucha esta parte de 24 que es bien doloroso. Jeroboam desobedeció a Dios, pues se comportó igual que Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. De la misma manera, con idolatría, con una serie de cosas imperdonables, pero Dios, recuerda, siempre es misericordioso. No tenían visión de Dios, pero Dios se mantenía fiel. Y la fidelidad de Dios nos lleva a la disciplina. ¿Escuchaste con cuidado? La fidelidad de Dios nos lleva a la disciplina, porque Dios nos ama, no nos va a dejar igual. Ok, entonces el versículo destacado de esta porción de 2 Reyes 14 es el versículo 10. Escucha esto, te va a interesar, es la traducción lenguaje actual. No hay duda de que has vencido a Edom y eso hace que te sientas orgulloso. Recuerda, el orgullo es el peor consejero. Mejor alégrate en tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre ni para ti ni para Judá. Recuerda, léelo, pero este rey se creía un ganador, dijo, bueno, yo ahora voy a conquistar todo lugar, le hago la bronca al otro rey, yo le voy a ganar. Este rey que era más poderoso le advierte y le dice, hey, no creas que porque venciste a un débil me vas a vencer a mí. Alégrate en tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre ni para ti ni para Judá, que dicho sea paso lo hizo, lee el pasaje. Pero, ¿dónde voy con esto? Recuerda, este hombre, este rey, era soberbio, como tú y como yo a veces, y creía que sus triunfos le pertenecían. Y este otro rey le recuerda y le dice, oye, mejor quédate tranquilo, alégrate en tu triunfo, no provoques un desastre, ¿no? No creas que eres tú, es Dios. Ten cuidadito. Otro rey, un ser humano, le hace recordar que estaba equivocado. Ahora, ¿qué reflexión hay para ti y para mí? Primero, no importa tu infidelidad, Dios siempre es misericordioso, pero hay un problema detrás de esto, ¿ok? Dios siempre va a ser misericordioso. No es porque te portas mal, Dios viene y te tira el hacha encima. No, 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 no. Si así fuese, imagínate, el Pedro que lo negó, ¿sí? El Pablo que persiguió a la iglesia, ¿sí? Abraham que mintió, ninguno de ellos estaría en la palabra de Dios. Los hubieras terminado con un rayo, los hubiera hecho ceniza, como hizo con Sodoma y Gomorra, ¿ok? Sino Dios siempre es misericordioso y tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Segundo, la desobediencia no limita a Dios, limita tu visión de lo que Dios está haciendo. La desobediencia limitó la visión de esos reyes del norte y del sur, por eso que terminaron cautivos, porque no se daban cuenta de lo misericordioso, de lo formidable que era su Dios. Tercero, el orgullo siempre te lleva al desastre. Este rey le dice, hey, oye, está bien que hayas vencido a otros más pequeños, pero ten cuidado, no te equivoques. Recupera la visión. Dios te dio las victorias, no es tu fuerza. Mira, otro ser humano, otro rey le dice a este rey, no hagas tonterías, porque el orgullo siempre te lleva al desastre. ¿Ok? Muy bien. Fíjate, el punto 4 de la reflexión para hoy. Dios siempre es misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel siempre. La fidelidad de Dios no es movida por tu obediencia o desobediencia. No, 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 no. Ni por tu rebeldía, no. Es movida por su propio amor que Él tiene, que es inagotable.
su gracia, su misericordia, su bondad se sigue derramando continuamente. ¿Por qué? Porque Él ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, estos reyes perdieron perspectiva, pero sinceramente, nosotros mismos a veces perdemos perspectiva con pequeños pecados, grandes pecados, medianos pecados, que no hay tamaño para Dios del pecado. La rebeldía y la desobediencia no tiene tamaño para Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos por favor a la aplicación para esta semana. A ver, toma nota, agarra tu cuaderno, di, esta semana voy a aplicar esto, esto y aquello. En primer lugar, ¿tu visión está centrada en Dios? Ponte ahí. Mi visión está centrada en Dios cada mañana. Cuando salgo, cuando camino, ¿me centro en Dios o me enojo o dejo llevar la mala mirada, dejo llevarme por el mal pensamiento, por una mala palabra? Y no estoy hablando de palabras soeces, una mala palabra de decir, este viejo no sé cuántos, este muchacho de no sé qué. A eso me refiero. O tu visión está centrada en Dios y dice, caray, pobre hombre anciano, ay, este joven, ¿qué le habrá pasado en la vida para ser tan malo? Señor, oro por ellos para que tú los ayudes. Yo sé que es difícil, pero estoy hablando de alguien que está con la visión centrada en Dios, no en ella o en él, sino en Dios. Muy bien, practicar humildad siempre. Practicar humildad esta semana. No solamente voy a ver si mi visión está centrada en Dios. ¿Estoy practicando humildad o me considero mejor que alguien? No, sabes que yo ya no tengo mucho que aprender, ya me conozco la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y los mapas, la verdad que yo me sé todos los viajes de Pablo, yo no, mira, si tú me hablas de la Biblia, te la memorizo, tengo 200 versículos memorizados, no sé, quiero más carne, más profundidad, más revelación. El mero hecho que me digas eso, me habla que estás totalmente sin visión. ¿Sabes por qué? Porque en la medida que una persona está lleno de esta palabra, recuerda lo que Pablo dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Sabes? He aprendido en mi vida que sigo aprendiendo porque soy un eterno aprendiz. Me equivoco más de lo que yo quisiera y de lo que tú te imaginas. Sí, meto la pata más de las veces que tú te imaginas. Sí, sí, sí. Es decir, miento más veces de las que yo quisiera y tú te imaginas. Sí, a veces son tonteras, en serio, pero lo hago y digo, Señor, esta boca mía, y de pronto el Señor me dice, ok, vuelve a comenzar, enfócate en mí, necesitas aprender. Y me cambia la visión Dios y aprendo del más humilde, del más sencillito. Aprendo de una persona que atiende en un grifo, una persona que está en un restaurante, de alguien que está barriendo la acera de mi barrio. Aprendo de un hombre que está cortando flores. Aprendo de un niño que me pregunta algo y eso hace la gran diferencia. No me hace mejor que nadie, sino simple y llanamente me enfoca en la misericordia de Dios. Muy bien, esta semana no solamente ver si tu visión está centrada en Dios, no solamente practicar humildad teniendo un corazón de aprendiz toda tu vida, sino mantente fiel aunque falles. Verifica, hoy día fallé, ya no sirvo, si supiera mi pastor, si supiera el líder, ay, qué vergüenza, ¿qué voy a hacer? Ya no voy, no, ya no me conecto al grupo, no, ya no hablo con nadie, no, yo me escondo. No, no, un ratito, un ratito. Sé fiel a Dios aunque falles. Permanece en Cristo, acércate a Él. Dile, Señor, me da vergüenza hasta decirte, tú sabes todo, Padre, pero vengo a ti porque dice que necesito confesar con la boca y sabes, Padre, odio esto, detesto esto, no me gusta este pecado, no me gusta esta palabra que he dicho, no me gusta este pensamiento que acabo de tener, no me gusta lo que he oído, no me gusta lo que he visto, no me gusta, no me gusta. Señor, ayúdame. Eso es practicar humildad y ser fiel, aunque falles. Levántate, no te quedes tirada, tirado, levántate. Y si tienes a alguien de confianza, compártelo. Pero si no, busca a alguien que tú conozcas, que tenga un corazón alineado con la voluntad de Dios
y dile que te ayude en oración. Mira, hay personas que son muy sabias y me llaman, en serio, y no porque me llaman son sabias, sino son muy sabias y me llaman. Pastor, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Uy, pastor, malazo, estoy malaza, estoy a punto de caerme al hoyo, al precipicio. Le digo, y solamente te llamo para que ores por mí, ayúdame. Gracias, paz, chao. O sea, yo no necesito que me cuentes, a ver y dime, ¿y cómo fue? ¿Y cuándo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿Quién dio el primer golpe? ¿Quién dio la primera mala mirada? ¿Quién dijo? No, no me importa. Lo que me importa es que viene un corazón diciendo, necesito que me acompañes en oración. Escúchame con cuidado, escúchame con cuidado. Si la persona a la que llamas te dice, amén hermana, amén hermano, voy a orar por ti para que el Señor te dé sabiduría, esa es la persona correcta. Esa es la persona correcta. Pero si llamas a alguien y dice, hermana, hermano, te llamo para que me ayudes en oración, porque yo veo que eres un hombre, una mujer muy conectada con Dios, te veo en los servicios de oración, te veo conectado los días martes con Pastor Robert, te veo los sábados en oración que vienes a Surco y quiero que ores por mí porque estoy por caer o ya me caí en el hoyo. Ah, ya hermana, ya hermano, quien sea, te dice, ¿puedes contarme detalles de ese pecado para llevarlo al trono? Inmediatamente, dile, ¿sabes qué? El Señor ya lo sabe. Y si quieres acompañarme, solamente ora para que me dé sabiduría. Chao, chum, y cortas. Nadie necesita saber lo que Dios ya sabe, pero sí necesitas que te acompañe. Y si tiene un corazón noble y sencillo, no necesita detalles, porque los detalles lo tiene Dios. Ahora, si brota de tu corazón compartirlo por alguna razón que tienes confianza, es ok, pero no es un requisito sine qua non o incondicional de, como dice Santiago, confiesen los pecados unos a otros. Yo llamo a mi pastor o llamo a un pastor amigo mío y le digo, oye, ayúdame en oración, sabes que estoy enfrentando una tentación bravaza. Y ¿sabes lo que me dice? Me dice, ok, en este mismo instante voy a orar por ti. Dios te bendiga. Chum, chao, se acabó. No hay más nada. En serio. Esa es la respuesta. Pero sí, imagínate, ¿no? Si mi pastor no me lo pregunta, imagínate que otro te lo pregunte. Te diga, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué cosa es chisme? ¿Mentira? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? Ay, si supiera Dios. No, hermano, hermana, te adelanto algo. Dios lo sabe. Dios sabe todo. Antes que tú te despiertes, Dios sabe hasta tus pensamientos que ni siquiera han venido a tu mente aún, pero Dios ya lo sabe. Así que tranquilo, tranquila. Pero ¿por qué te digo, sé fiel aunque falles y búscate a alguien solamente para que te acompañe en oración, pero no para que le cuentes la historia, los detalles con pelos y señales, sino porque Dios ya lo sabe y tú quieres que alguien te acompañe para sentir el soporte. Ahora, si quieres compartirlo porque a ti te parece, ok, ok, pero no es un requisito incondicional. Ok, aplicación en la semana entonces, si tu visión está centrada en Dios, si estás practicando humildad siempre y si eres fiel aunque falles. Y si buscas a alguien que te acompañe, muy bueno, y ya sabes cuál es el mejor mecanismo. Cuarto, ten presente a Dios siempre. Y tú me dirás, no, pero es imposible. Yo sé, pero practícalo. Haz tu disciplina. Ten presente a Dios siempre. Donde vayas. A mí me encanta, ayer estuvimos en una reunión de graduación de nuestros IDLs y Pastor Taylor dijo algo bien chévere que a mí me encantó porque es lo que creemos en casa, aquí en Camino de Vida. Y es genial. ¿Sabes qué? Dijo, ¿sabes? Yo oro hasta en la fila del supermercado. Oro cuando estoy en algún lugar, no tengo nada que hacer, oro. O sea, converso con Dios constantemente. Me encantó escuchar eso, porque tener presente a Dios siempre es eso, es una conversación. Yo a veces estoy esperando la luz roja y siento que ya se me está yendo por allí el mal humor y le digo, Señor, ¿viste? Señor, otra vez, mira cómo me pongo, Padre. Así, en serio. Yo hablo. A veces estoy haciendo cosas y me llaman la atención algunas personas, me dicen, ¿con quién hablas? No, estoy hablando conmigo y la verdad es que estoy hablando con Dios. En serio, o sea, yo hablo con Dios de repente, por ejemplo, me gusta a veces cocinar algo y estoy picando algo. Mira, mira la cebolla. Y yo estoy hablando con Dios, le estoy explicando, le estoy mostrando, me estoy riendo. Le digo, bueno, vamos a destapar esto ahora, Señor. Vamos a hacer esto. Y yo lo hago como si estuviese conversando con un amigo, con una persona que amo, que es la verdad. Aunque a veces algunos escucharán y pensarán que estoy loco, pero tengo presente a Dios regularmente. Yo quisiera hacerlo siempre,
pero a veces sale toda mi carne, toda mi falta de fidelidad y misericordia y sigo batallando esto. Esta semana, enfócate en una visión centrada en Dios, enfócate en practicar humildad, enfócate en ser fiel aunque falles y buscar personas fieles para que oren y te acompañen. Enfócate en conversar con Dios regularmente, donde quiera que vayas. Es una conversación. No tienes que cerrar los ojos, levantar las manos, hablar en lenguas. No, no, no. Eso lo puedes hacer cuando estás sola, solo en un lugar que es tuyo, pero si estás en la calle, hasta mentalmente puedes ir caminando, escuchando una alabanza, ¿sí? Y hablando con tu padre. Algunas veces de repente alguien te mirará y dirá, este está loco, está hablando solo. Bueno, a veces a Pablo le dijeron que estaba loco, ¿sí? Pero no importa, tú estás claro, tú estás clara que estás hablando con tu Padre Celestial. Ten presente a Dios siempre. ¿Sabes? Me encanta esta sesión por una sencilla razón. Te levanta tu nivel de conciencia de, hey, la caída del cautiverio lleva disciplina, pero Dios te ama, es misericordioso siempre, siempre. No temas equivocarte, temas quedarte en el error, ten temor a caer en la falla y quedarte allí. Tú no eres un fallado, una fallada. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres una princesa, tú eres un príncipe, hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú tienes más para dar que para pedir. Entonces, en este mismo instante, decláralo y créelo. Óralo sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tus amigos. Perdona si hay que perdonar. Derrama misericordia. Derrama constantemente del amor de Dios y vas a ver cómo Dios va obrando en medio de cualquier situación, por más absurda que esta parezca. Señor, yo te doy gracias por la vida de mis hermanas y hermanos. Los bendigo. Y Padre, que esta semana sea una semana de visión total en ti. Señor, que te busquen, que derramen humildad, misericordia, generosidad, gracia, que hablen contigo constantemente. Y Padre, que se levanten aun cuando hayan caído una, dos, tres, muchas veces, porque tu palabra enseña que muchas veces cae el justo y de todas tú las levantarás, los levantarás a mis hermanos y hermanas. Yo lo creo, lo declaro sobre cada uno de ellos en el poderoso nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén.